Buenas tardes, mi nombre es Lenny Quispe, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Escuela Politécnica del Ejército. Vamos a hacer una pequeña explicación del uso del controlador, de un controlador PID a una planta de control de temperatura. Eh, para diferentes entradas, como observamos tenemos una entrada escalón, una entrada rampa y una entrada parábola. ¿Sí? Eh, bien, vamos a observar la gráfica de nuestra planta sin el uso de ningún controlador. Tenemos un KPI1, KI de 0 y K de 0, entonces no estamos utilizando controlador y vamos a observar la gráfica. Observamos de que eh, la línea violeta es nuestra entrada, que es la entrada escalón, y la línea amarilla es la de la planta. Observamos que hay una pequeña diferencia entre el punto de establecimiento, nuestro set point, y donde se encuentra nuestra planta. Por lo tanto, podríamos hacer un uso de un controlador. También observamos que el tiempo de establecimiento es muy alto. Por lo tanto, tendríamos que identificar el tipo de controlador que tenemos que utilizar para poder variar estas características. De acuerdo al uso de la teoría de sintonización de Ziegler-Nichols y el método de tanteo, se pudo identificar que el tipo de controlador para esta planta sería de 1.2, 0.8 y 0.01. Al aplicar el controlador a nuestra planta, observamos que nuestra planta ya llega a su set point. Ya llega a su set point, no hay diferencia entre el set point, nuestra entrada, y lo que genera nuestra planta. También observamos que al aplicar un controlador me genera un sobreimpulso de aproximadamente del 1%, perdón, 10%, ¿sí? Y su tiempo de establecimiento en este caso aumenta de 5 segundos. Por lo tanto, nosotros teníamos que todavía modificar los valores de las constantes para mejorar, en este caso, nosotros si queremos el tiempo de establecimiento. Si nosotros aplicamos el controlador para diferentes entradas, en este caso yo tengo una entrada rampa, observamos que al aplicar el controlador, en este caso la variación es lineal. ¿Sí? Hay un incremento lineal entre un valor inicial y un valor final, por lo que tenemos una entrada rampa, y nuestra planta lo que hace es tender a seguir a nuestra línea de referencia, a nuestro set point, que en este caso es la entrada rampa. Si nosotros utilizamos una entrada parábola, esto me genera una entrada parábola, vamos a tener la misma definición, en donde en este caso donde la variación es una variación cuadrática, y lo que hace es poder seguir a la curva. En este caso vemos que hay una gran diferencia, una gran separación entre las dos curvas, ¿sí? Entre nuestra referencia, nuestro set point, y lo que me genera nuestra planta. Por lo tanto, si nosotros podemos ingresar el KP, observamos cuáles son va a ser la diferencia al trabajar con un controlador. ¿Sí? Ya ingresado el controlador, estamos utilizando el controlador PID, y observamos que la diferencia, si la separación entre las dos curvas en nuestro set point, la referencia, y lo que genera nuestra planta es menor. Por lo tanto, eso nos ayuda en el análisis de nuestras gráficas y del uso del controlador. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos otra planta, que en este caso es la de un motor? ¿Sí? Donde tenemos nuestra función de transferencia, tenemos nuestro PID, ¿sí? No tenemos, en este caso, bueno, los valores que están ubicados hacen de que no haya ningún controlador. Tenemos la entrada parábola y vamos a generar la gráfica, que vemos que hay la línea violeta es nuestra entrada, que es la parábola, que tiene una variación cuadrática, y la línea verde es nuestra planta. Por lo tanto vemos que hay una gran separación, hay una gran inestabilidad en nuestra planta, no llega
a lo que nosotros requerimos. Entonces, al aplicar el controlador, ¿sí?, mediante el uso del método de sintonización de Ziegler-Nichols, se determinó que el PID tenía un valor de KP de 2.5, de KI de 15.25 y un KD de 6. Al nosotros ya aplicar un controlador a nuestra planta, vamos a observar la diferencia. ¿Sí? Observamos de que ahora sí nuestra planta tiende a seguir a nuestra función de entrada. ¿Sí? Ya vemos que hay una menor separación, entonces tiende a diferenciar. Eso es todo y muchas gracias.